Dios es un ser perfecto. Y un Dios perfecto, todo lo que Él ha creado tiene el sello de su perfección. Ha creado miles de galaxias, mundos, y todas ellas llevan, por así decirlo, sus huellas digitales. Pero también con ese mundo de perfección, trágicamente vino el pecado y comenzaron los contrastes. Eso lo vemos nosotros en el libro de Génesis, en el primer capítulo. El contraste, o los contrastes comenzaron por el pecado. Dios dio una orden a Adán y Eva y ellos desobedecieron el mandato divino. A consecuencia de ello, en esos contrastes, vemos nosotros en el versículo 2 del capítulo 1 que la tierra estaba desordenada y vacía. Ese es un contraste. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese es un contraste. El Espíritu de Dios santo y puro y el caos que sobrevino por causa del pecado. Dios comienza, porque también Dios es el gran separador de esos contrastes. Y se nos dice que separó la luz de las tinieblas, se nos dice que separó la tierra seca de los mares. Y en toda la Biblia vemos el principio separador por causa de su santidad. Vemos que a través del tiempo los diseños de Dios han sido también alterados. Para ilustrarlo, tengo aquí conmigo esta figura del tabernáculo que Dios le reveló a su siervo Moisés. Y aquí vemos desde el lugar santísimo, 2 piezas, el lugar santo, 3 piezas, hasta al patio exterior, 2 piezas, número de perfección, 7 piezas en esta bella ilustración. Dios le dijo a Moisés: mira y haz conforme al diseño que te mostré en el monte. No puede alterarlo. ¿Por qué? Todo tenía que ser a perfección. Porque dice la palabra de Dios aquí en Hebreos 8:5 que estas cosas eran sombra de las cosas celestiales. Y también en Hebreos 9:23 que eran cosas que eran representación de las celestiales. Y dice Hebreos 9:24, meras figuras de lo verdadero. Trágicamente, ese Dios perfecto y todo lo que Dios ha hecho en perfección ha sido saturado por pecaminosos contrastes. Estas figuras no podían alterarla porque eran representativas de cosas espirituales en los cielos. A través del tiempo, a través de las diferentes épocas, los hombres, aunque Dios les ha dado la palabra y Dios nos ha dado su Santo Espíritu, el hombre ha alterado esos diseños, los diseños divinos, lo que Dios ha dicho, y lo ha sustituido por otras cosas. Esas cosas que son sustitutos, son entonces contrastes. Porque si Dios dice una cosa y el hombre lo altera, esa alteración crea un horrible contrastes. Le voy a dar un ejemplo. Ustedes recuerdan el episodio cuando Uza, el arca del pacto que estaba aquí en el lugar santísimo, estaba siendo trasladada al campamento de Israel. Y dice la palabra que ellos fabricaron un carro nuevo. Y cuando regresaban, el animal, el buey, aparentemente quedó la rueda del carruaje pillada y por un momento el arca tambaleaba y Uza, con buena intención, pero mala información, intentó impedir
que ese diseño tocase la tierra. Y dice que fuego salió de la presencia de Dios y él murió aquel día. Se nos dice que David fue grandemente entristecido y él preguntó, ¿cómo hemos de llevar el arca de Jehová? En otras palabras, ¿de qué manera? Bueno, la palabra lo decía. La palabra decía que el arca del pacto tenía que ser llevada por los hombros de los levitas. Por esa razón, el arca tenía 2 varas para ser llevada. En otras palabras, hubo un contraste. El contraste era un carro nuevo. No era un carro nuevo, eran los hombros. Los hombros de los siervos de Dios era la manera. Se altera el diseño, surge un contraste entre lo precioso y lo vil, y los resultados siempre será la muerte. La Iglesia de Jesucristo, a través de los siglos, ha alterado los diseños divinos. Quiero mencionarte algunos que yo considero que han sido alterados. Número 1, el pueblo de Dios ha alterado el diseño de la palabra. Dios nos ha dejado su santa palabra y nos ha dicho que prediquemos esa santa palabra, el mensaje de la santa palabra. Los hombres alteran el diseño y predican otro evangelio. Se predica, por ejemplo, psicología en vez de teología. Se predica motivación personal y no se llama al pueblo a consagración. Se predica las falsas teorías de los ateos Sigmund Freud, Carl Rogers, Skinner y Jung. Estos ateos podrán decirnos algo a los que somos nacidos del Espíritu, de ninguna manera. Es esa lámpara, la lámpara que es a nuestros pies su palabra, lo único que puede sacarnos de todo laberinto religioso. Y es por medio de esa palabra, la predicación de la palabra, que somos llamados a crecer, que somos llamados a hacer absolutamente todo en una congregación. Entonces, las iglesias modernas han vendido su primogenitura espiritual por un potaje de psicología, de lentejas religiosas. Muchos pastores no quieren estudiar teología, lo cual es lo único que necesitan en realidad para aconsejar. Yo nunca he usado ningún tipo de psicología, método de psicología, y la he estudiado, pero vi la pérdida de tiempo que es. Porque todos los recursos para predicar el Evangelio están en la palabra de Dios y en el Espíritu. Dios promete bendecir su palabra, la palabra que sale de su boca, no la palabra que sale de un impío, de un hombre no regenerado, que tiene la conciencia cauterizada por el príncipe de las tinieblas. No tiene absolutamente nada que decirnos con relación al hombre. Otro diseño alterado, aparte de la palabra, es el culto a Jehová. El culto a Jehová ha sido alterado. Note usted cómo la sencillez que décadas atrás teníamos, donde el culto a Jehová era simplemente entonar himnos, esos antiguos himnos que todo tienen tenor, sabor bíblico, han sido alterados. Ahora toda iglesia tiene, entre comillas, un ministerio de adoración, entre comillas. Tienen danzas, tienen banderines, tienen, yo digo, hasta payasos tienen. Han alterado el diseño. Necesitamos regresar al salterio. Necesitamos regresar a la palabra de Dios. Dios nos dio el salterio, los 150 salmos en el Antiguo Testamento, y nos ha dado también la himnología, los
los salmos, cánticos y himnos espirituales que habla Efesio. Eso es lo que necesitamos. Yo diría que gran parte del repertorio musical que ha producido la iglesia, aparte del cristianismo histórico y bíblico, pertenece a Zafacón. Ya todo es un espectáculo, todo es una obsesión por la música, particularmente los jóvenes, una obsesión por el programa, la coreografía, se ha convertido todo en algo, un colorido de carnalidad en medio de las iglesias. Y lo trágico es, amado, que los pastores dan el sello de aprobación. Y como dice la Biblia, ciegos y guías de ciego. Entonces, en el mundo de contraste solamente la palabra de Dios permanece para siempre. En el mundo donde muchos se contaminan, usted como líder, como pastor, como siervo y sierva de Dios es responsable a nadar en contra de la corriente y apartarse de todo aquello que deshonra el nombre del Señor. Y de la única manera es regresando a las sagradas Escrituras.